Aleluya, Dios es bueno. Todo el tiempo. Todo el tiempo. Dios es bueno. Aleluya. Vamos a comenzar declarando. Vamos a tomar nuestra Biblia y declarar. Esta es mi Biblia. Esta es mi Biblia. Es la palabra de Dios para mi vida. Es la palabra de Dios para mi vida. Es Dios hablándome a mí. Es Dios hablándome a mí. Yo soy todo lo que Él dice que soy. Yo soy todo lo que Él dice que soy. Tengo todo lo que Él dice que tengo. Tengo todo lo que Él dice que tengo. Puedo hacer todo lo que Él dice que puedo hacer. Puedo hacer todo lo que Él dice que puedo hacer. Yo soy la justicia de Dios en Cristo. Yo soy la justicia de Dios en Cristo. Soy la luz de este mundo. Soy la luz de este mundo. La sal de la tierra. La sal de la tierra. Real sacerdocio. Real sacerdocio. Nación santa. Nación santa. Pueblo adquirido por Dios. Pueblo adquirido por Dios. Para anunciar las las virtudes virtudes de aquel que me llamó de aquel que me llamó de las tinieblas de las tinieblas a su luz admirable. a su luz admirable. Soy un hijo de Dios. Soy un hijo de Dios. Soy la respuesta de Dios Soy la respuesta de Dios a la oración de mucha gente. a la oración de mucha gente. La creación entera La creación entera gime gime esperando mi manifestación gloriosa. esperando mi manifestación gloriosa. En mi boca está el poder de la vida y de la muerte. En mi boca está el poder de la vida y de la muerte. Me hablaré palabras de vida Me hablaré palabras de vida y no de muerte, y no de muerte. de riqueza De riqueza y no de pobreza, y no de pobreza. de salud De salud y no de enfermedad, y no de enfermedad. porque hay milagros en mi boca. Porque hay milagros en mi boca. Tengo miles de ángeles Tengo miles de ángeles a mi disposición, a mi disposición, esperando mis órdenes esperando mis órdenes para actuar. para actuar. He sido sellado He sido sellado con el Espíritu Santo de la por el promesa. Espíritu Santo, El que levantó de los muertos a Jesús que levantó de los muertos a Jesús, mora en mí mora en mí y me perfecciona cada día. y me perfecciona cada día. Hoy voy a recibir en mi corazón Hoy voy a recibir en mi corazón la preciosa, la preciosa, siempre viva, fructífera fructífera y poderosa semilla y poderosa semilla de la palabra de Dios. de la palabra de Dios. Mi mente está alerta, Mi mente está alerta, mi corazón está dispuesto. mi corazón está dispuesto. Nunca más va a ser el mismo. Nunca más seré el mismo. Nunca, Nunca. nunca, Nunca. nunca más Nunca más será el mismo. seré el mismo. Amén. Amén. Vamos a ir al libro de Isaías, capítulo 53. Hasta el día de hoy, hay muchos de la nación de Israel que desconocen la existencia de este capítulo. No lo leen. En las reuniones en las sinagogas no leen este capítulo. Es que es muy claro, es muy evidente. Tanto que cuando se los leen y les preguntan, le dicen, les leen este capítulo 53 que ellos no leen. ¿De quién habla esa parte? De Jesús. Ellos no creen en Jesús, pero entienden que ese capítulo habla de Jesús. Pero claro, ellos asumen y les preguntan, ¿y dónde crees que está? En el Nuevo Testamento, ¿no? Sus discípulos deben haberlo escrito. Y cuando le dicen que no, que está en el libro de Isaías, se sorprenden. Mel Gibson se puso una flor en el ojal cuando hizo esa película. Él le dijo al actor, al protagonista, que si hacía esa película iba a arruinar su carrera, no lo iban a llamar más. Y fue tal cual. No le iban a perdonar hacer eso. Pero aún así ambos decidieron de que valía el sacrificio, el costo que hubiera que pagar. Pero con todo y lo polémica que fue la película, con todo y lo cruda y lo violenta, se queda corta. Lo que vio Isaías, lo que Dios le mostró que pasaría, fue mucho más. Fue tan fuerte que la imaginación de los seres humanos no logra plasmarlo.
capítulo 52, versículo 13. He aquí que mi siervo será prosperado, será engrandecido y exaltado, y será puesto muy en alto. Como se asombraron de ti muchos, de tal manera fue desfigurado de los hombres su parecer. ¿Qué significa eso, hermano? Que no parecía un ser humano. Que tú lo mirabas y decías, ¿qué es eso? Y después de un rato de observar detenidamente te dabas cuenta que era una persona. Eso es lo que dice la Escritura. Lo que había en la cruz no era una persona. En las pinturas, en los cuadros, en las imágenes que esculpen, se nota una persona, le pintan una rayita aquí, una rayita allá y ya están. Pero no fue eso. No fue eso. Él dijo en la cena, este es mi cuerpo que por vosotros es, y usó una palabra, no dijo herido, no dijo flagelado, dijo partido. Porque realmente fue así. Fue desfigurado de los hombres su parecer, y su hermosura más que la de los hijos de los hombres. Así asombrará él a muchas naciones. Los reyes cerrarán ante él la boca, porque verán lo que nunca les fue contado y entenderán lo que jamás habían oído. Este es el Evangelio. Hace, ya van a ser 500 años, llegaron por estas tierras personas diferentes a las que vivían aquí, ¿no? Con barba, cubiertos de metal de la cabeza hasta los pies. Había una leyenda que se contaba aquí, también la contaban los pueblos al norte, me refiero a los aztecas, los mayas. En todas ellas hablaban de un Dios. Ahora, ¿qué tan exacto sea el relato que se cuenta y qué tanto se haya variado ya luego con la llegada de los españoles? Pero lo cierto es que ellos tenían un Dios que según la leyenda era un hombre con barba, que llegó, que apareció, que vino del mar y les habló y les enseñó cosas, a ver si se les hacen conocidas, ¿no? A vivir en paz con sus semejantes, a amarse, a ayudarse. Pero lo más curioso es que esta persona que estuvo con ellos enseñándoles esto, luego un día se fue, pero les prometió que volvería. Entonces cuando se enteran, tanto aquí como al norte, de que habían aparecido personas con barba, fue la misma reacción allá que acá. Al rey, al emperador, al inca, le llamó la atención y quería ir a verse con esos hombres, pensando que podían ser ese Dios al que esperaban. Este Dios acá lo conocían como Huiracoche. Al norte no me acuerdo cómo lo llamaban. Pero ambos tenían una leyenda muy parecida y por eso fue que al principio no atacaron, no se defendieron, al contrario, buscaron contactarse. Y hay leyendas parecidas en diferentes lugares del mundo. Yo hace poco me vengo a enterar que los chinos, allá en la China lejana, que sí así tenía comercio en la ruta de la seda y todo, pero que estaba allí aislada en su propio mundo, viviendo su propia historia. Sin embargo, sus cronistas hablaron de la muerte de Jesús antes de que llegara ningún misionero cristiano a predicarles. Cuando hubo ese día que el cielo se volvió tinieblas y todo, ellos hablaron de eso, de lo que estaba pasando.
Yo lo que sé es que la palabra dice que Él no se deja sin testimonio. Después, si Él tuvo la paciencia, la gracia, el detalle de aparecer, no sería tampoco la sorpresa del siglo, ¿saben? Porque desde el principio Él habló de que lo que Él quería era un pueblo de toda tribu, de toda lengua, de todo pueblo, de toda nación. Que desde antes haya estado trabajando por eso. Ahora después salen los mormones y nos dicen que en Norteamérica llegó, tomó esposas y que José mira descendiente, y esa es otra cosa, ¿no? ya esa versión. Pero de que él haya estado hablando, pero es muy raro, mucha coincidencia. Y por eso cuando llegan y empiezan a hablar, ¿no? Y presentan una imagen, a la gente aquí no les hizo no los sorprendió tanto. La mayoría rápidamente adoptó esto porque era como que les estaban hablando de algo que ya sabían, de algo que ya habían escuchado. No era algo nuevo, era la confirmación. Ah, sí, esta historia, sí. ¿Qué? ¿Quieren que adore? Ah, normal. O sea, ya lo hacían antes. Escuchaba un historiador hablando de que Pachacútec en determinado momento, Pachacútec vino a darle forma a lo que hoy es el Perú. Hasta antes de él, pues era un pequeño reino ahí en Cusco y él es quien empieza a expandir y hace muchas reformas, y una de ellas es que se junta con los sacerdotes para unificar los cultos, porque en los diferentes reinos se adoraban diferentes deidades, ¿no? Algunos adoraban a los apus, otros adoraban al sol, a la luna. Acá en la costa adoraban a Pachacamac y toda la cosa. Y entonces él lo junta y le dice, bueno, nosotros todos adoramos al sol, ¿no? Sí, pero, a ver, el que manda no obedece. Si el Inca manda, el Inca no obedece y es el rey. Pero nosotros adoramos al sol y sabemos que el sol obedece. Porque claro, el sol sigue un ciclo siempre, ¿no? Aparece a cierta hora, se oculta. Habían estudiado que el sol sí se sometía, sí obedecía a ciertas leyes, entonces el sol luego no era el absoluto, no era el todopoderoso. Así que empezaron a hablar ellos de un sol por encima del sol. Y que ese era en realidad el que iban a adorar, al sol por encima del sol. Entonces cuando llegan el catolicismo y mencionan en cierta parte de la escritura el sol de justicia, listo. hizo clic. Ahí lo único que faltaba y está, este es, ¿no? Este es el que nos habían hablado. Así asombrará él a muchas naciones, los reyes cerrarán ante él la boca porque verán lo que nunca les fue contado y entenderán lo que jamás habían oído. Pero con todo eso, la historia que se ha contado, la parte de su historia que ha sido contada, no es la parte que él quiere que llegue. O sea, América fue cristianizada, entre comillas, porque en realidad, claro, llegaron a enterarse de que allá en Israel había nacido el Hijo de Dios, se hizo carne y todo, pero el Evangelio como tal no les fue contado. Y hasta el día de hoy, lo que la mayoría de personas conocen de Dios no es la revelación que Él quiere darnos. Porque la gente hasta ahora sigue pensando y enfocando su relación con Dios, su cristianismo, como una religión más. Y sí, el cristianismo hoy por hoy es una de las grandes religiones del mundo. El detalle, el cristianismo no fue dado como una religión. O sea, Cristo Jesús
es lo más opuesto a la religión que puede haber. Porque la religión es un sistema de normas, de ritos, de prácticas con las cuales el hombre busca acercarse a un Dios santo y todopoderoso. Jesucristo es Dios acercándose al hombre. Lo que es imposible para los hombres, no importa qué tan bueno seas, no importa qué tanto te esfuerces, no importa qué tanto intentes saltar, no vas a llegar a tocar el cielo. Es igual. No vas a lograr cumplir con los estándares de Dios, por más que te esfuerces. O sea, es tan igual como que quieras tocar el cielo con la mano. No se puede. Es imposible. Pero lo que sí puede ocurrir, y lo que ocurrió en lugar de eso, es que al no poder nosotros acercarnos a Dios, Él se acercó a nosotros. El Verbo se hizo carne y vimos su gloria. Gloria como el unigénito del Padre. Y anduvo entre nosotros. Esa es la respuesta. Es lo más contrario que hay a la religión. Por eso es que mientras las personas enfoquen el acercarse a Dios desde una perspectiva religiosa, no solo no se van a acercar, sino que se van a alejar. Cada vez más. Así asombrará él a muchas naciones, los reyes cerrarán ante él la boca porque verán lo que nunca les fue contado y entenderán lo que jamás habían oído. La señal determinante, mucha gente en las iglesias dice, Señor, ven, por favor. Bueno, recordemos que hay diferentes relojes en el mundo. Israel es uno de esos relojes. De la higuera, prender la parábola, cuando ya su rama está verde y brotan las hojas, saber que el verano está cerca. Es un reloj. Observamos a la nación de Israel y según van ocurriendo algunas cosas podemos más o menos calcular el tiempo. Pero quien da la señal determinante, quien da el disparo para que empiece la carrera, es la iglesia. Y esa señal, si van a Mateo 23, 24, es porque se levantará, cuando ellos le preguntan, ¿no? ¿Qué señal habrá de tu venida y de todas estas cosas y el fin del siglo? Empieza, mirad que nadie os engañe porque saldrán muchos diciendo, mirad, yo soy el Cristo, mirad, allá está, no lo crean, no salgan, no vayan. Luego oiréis de guerras, rumores de guerras, mirad que no os turbéis, es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Y sigue hablando hasta que llega un punto en el que dice, y será predicado este evangelio del reino a todas las naciones para testimonio, entonces vendrá el fin. Y uno podría decir, pues, hay muchos países que ya se ha escuchado, ¿no? Acá toda América prácticamente ya recibió el evangelio. No, toda América se enteró de que Jesús vino a este mundo, de que el Verbo se hizo carne, pero el evangelio, las buenas noticias de salvación, las buenas noticias, gloria a Dios en las alturas, en la tierra paz, buena voluntad de Dios para con los hombres, esas buenas noticias de que se acabó la guerra entre Dios y los hombres, que Él ya no tiene nada en contra nuestra, esas buenas noticias todavía no han sido predicadas. Todavía no han llegado hasta el último rincón de la tierra. Aquí mismo en el país. Hay mucha gente que cree en Jesús, pero que no han oído el evangelio. Que siguen preguntándose o siguen pensando que tienen que hacer muchas cosas, que tienen que cumplir diferentes sacramentos para ser salvos. Y antes de eso se van a ir a un purgatorio porque ¿quién va a ir de frente a la presencia de Dios? Y hay otros que están pensando de que ellos han recibido la salvación por gracia, pero la deben mantener con su fidelidad, con su esfuerzo. O sea, la recibes por gracia, pero la mantienes por obras. El evangelio todavía no ha llegado.
dentro de las mismas personas que se hacen llamar cristianas, todavía hay muchos que no lo conocen, que no lo entienden, que lo ignoran. Así asombrará en las muchas naciones, los reyes cerrarán ante él la boca porque verán lo que nunca les fue contado y entenderán lo que jamás habían oído. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él y como raíz de tierra seca. Y vuelve otra vez. No hay parecer en él, ni hermosura. Le veremos, pero sin atractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebrantos, y como que escondimos de él el rostro. Fue menospreciado y no lo estimamos. La mayoría no termina de entenderlo, pero es exactamente lo que pasa. Ciertamente llevó a él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Nos dio penita. ¿Cuántos no se han conmovido al ver alguna de esas películas? Yo varias veces. ¿Cuántos no al estar viendo en algún momento han tenido una epifanía y han visto más allá de lo evidente, no con la espada del augurio, sino con que han recordado ciertas escrituras y han logrado trascender a lo que estaba ante sus ojos y han empezado a sentirse acongojados y decir, Señor, pero ¿por qué? Y no caemos en cuenta. Mas nosotros le tuvimos por herido, por azotado, por herido de Dios y abatido. O sea, nosotros pensamos que, bueno, pobrecito Jesús, ¿no? Las cosas que tuvo que pasar. No fue pobrecito. Ya le dije, alguna vez me acuerdo que en una librería cristiana había un libro que decía El asesinato de Jesús. Después me acuerdo de una hermana que un día veo que publica en su post en Facebook. Supongo que en su mente habrá sonado bien, que le habrá parecido. Y puso, yo adoro a aquel que se suicidó por mí. Ni fue asesinado ni se suicidó. Él lo dijo claramente, a mí nadie me puede quitar la vida, yo la pongo por mis amigos. No se suicidó, no escapó al problema saliendo de este mundo, se sacrificó, que es algo diferente. Tomó nuestro lugar. No es que él deseaba morir, porque justamente esa noche, antes de, oró y dijo, Padre, si es posible, pasa de mí este cáliz. No deseaba la muerte, pero era su propósito, era su razón. ¿Por qué? Por nosotros. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades. No eran suyas, eran nuestras. Pero él las llevó. Sufrió nuestros dolores. No se suicidó, no lo asesinaron. Se ofreció en nuestro lugar. Nos reemplazó. Hubo un intercambio. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado. ¿Jesús pecó? ¿Pecó? No. Pero fue hecho pecado. Fue hecho pecado sin jamás haber cometido pecado, sin haber actuado, sin haber practicado el pecado. Sin haberlo cometido, fue hecho pecado. Para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Así como él fue hecho pecado sin pecar, nosotros somos hechos justos sin tener que haber hecho ninguna obra justa.
sin tener que haber hecho nada que nos señale como justo. Él no hizo nada que lo señalara como pecador, pero fue hecho pecado. Nosotros no necesitamos haber hecho nada que nos reconozca justo para ser hechos justos. El herido fue por nuestras rebeliones, ¿no? Ciertamente llevó en nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores, y nosotros, recontra conchanes, ¿no? Recontra distraídos, recontra frescos, todavía decíamos, ay, pobrecito, sinvergüenza, si es por ti. Si eso que él está llevando, tú lo tenías que llevar. Nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido, mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. Subrayen esa palabra, molido. ¿Saben lo que es moler, no? ¿Alguien ha molido algo alguna vez? La carne, el maíz, lo que sea, lo metes en una maquinita que lo tritura, que está hecha de metal, y ya sea el grano o la carne, lo aplasta, lo deshace, lo deslacha, lo destroza, y luego sale totalmente destrozado. Él fue molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz. Nuestra paz tenía un costo. Gloria a Dios en las alturas, en la tierra, paz. Buena voluntad de Dios para con los hombres. Yo he visto en las tarjetas y escucho a mucha gente decirlo erradamente, ¿no? Gloria a Dios en las alturas y paz en la tierra a los hombres de buena voluntad. No, no hay hombres de buena voluntad, ¿ya? Así como no hay justo ni uno, no hay hombres de buena voluntad. Es en la tierra paz, buena voluntad de Dios para con los hombres. Ahora, nuestra paz tenía un costo. Esa paz tenía un costo. Y el costo era justamente ese niño en el pesebre. Los pesebres, en ese tiempo en Israel, eran piedras horadadas, piedras que tenían un hoyo, como esos lavaderos de granito, pero de piedra. Era una piedra así con un hueco al centro donde se ponía el alimento para los animales. O en otros se ponía agua también. Cuando él nace lo ponen en esa piedra a descansar. Era ya una señal profética de lo que iba a pasar al morir. Al morir, ¿dónde fue puesto? En un sepulcro que estaba puesto en una piedra. Era una roca que se había perforado, una cueva en una piedra. Allí lo enterraron. Nació y lo acostaron en un pesebre, en una piedra hueca, y al morir lo metieron en otra piedra hueca. El herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Algo hermoso que ver en todo esto. Todo este versículo está en tiempo pasado. Todo esto está en tiempo pasado. Pero no solo está en tiempo pasado, sino que detona una acción continua. O sea, no es solo como algo que ocurrió, sino como algo que empezó y sigue ocurriendo, y sigue pasando, y sigue... Inició en ese momento, pero no se ha detenido, continúa. Y es una acción que él hace y que en nuestro caso es pasivo. Es activo de parte de él, que la está realizando, pero totalmente pasivo de parte nuestra. Nosotros simplemente recibimos eso.
Hay ciertas partes en las que el verbo está como en una acción. O sea, yo voy y me echo agua encima. Pero en esta parte es como simplemente yo estoy allí y me echan el agua a mí. Yo no estoy actuando, no estoy ejecutando, simplemente estoy recibiendo. Esa parte está escrita de esa forma. El herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Yo no entendía este versículo hasta en cierta ocasión, ya alrededor de los 20 años, vi cuando mataban a una oveja. ¿Alguien ha visto cuando matan a la oveja? Todo animal tiene un mínimo instinto de supervivencia. Cuando vienen a veces turistas acá y van a los mercados y ven que la gente está matando a los pollos, se aman y dicen, ¿cómo puede ser? Nosotros ya estamos acostumbrados, ¿no? A ver que la señora, sí, casero, espérese, lo golpea, le corta el cuello. Ahora, cuando esa señora se vuelve a acercar a la java para sacar otro pollo, hacen un escándalo. Se corren, se apartan, se empujan, ninguno quiere ser tocado. Es un mínimo instinto de supervivencia. El último que sacó no regresó. Y más bien lo escuchamos ahí pataleando por algún lugar, si es que no, la sádica no lo pone delante de los otros ahí para que vean cómo se desangra. No. Pero hay un mínimo instinto de supervivencia en cualquier animal, que si ve o siente un peligro, se defiende. Ya ni hablar del cerdo. Hace un escándalo y todo. Pero en la oveja no hay eso. Yo recuerdo que trajeron 2 ovejas y estaban matando uno, y la otra estaba allí, estaba mirando cómo mataban al primero. No se escapaba, no se corría, no peleaba, no jalaba, no evitaba, no hacía nada. Se dejó ahí degollar y se dejó matar. Yo estaba esperando a ver en qué momento peleaba o hacía algo. Nada, ningún instinto. Y luego, cuando va a matar a la otra, que había visto lo que había pasado, se quedó ahí. Y allí entendí esa parte. Como oveja fue llevada al matadero, sin quejarse, sin reclamar, sin intentar escapar, sin resistirse, sin ningún mínimo instinto de luchar. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Esta conversación la habré tenido con algunas personas que me salían con el mismo argumento. No, pero dicen que Jesús se casó con María Magdalena, pero ¿qué tenía de malo acaso? Ya, ok. Sí, no había nada de malo. No es que tener una esposa o una familia sea pecado. Pero de nuevo, el tema es que él vino a morir. Y él tenía muy clara esa misión. Él sabía que iba a morir. Ahora, si él sabía que vino a morir, ahí sí, tener una familia, casarse para dejar a la mujer viuda, tener hijos para dejarlos huérfanos, eso sí hubiera sido cruel, si él sabía que no iba a estar. Él vino a morir. Su misión era esa. Por eso dice, su generación, ¿quién la contará? O sea, no tuvo descendencia, no tuvo hijos.
Y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte. El lugar donde fue sepultado, ¿no? Murió entre dos ladrones, con los impíos, mas con los ricos fue en su muerte. Fue enterrado en el sepulcro de José de Arimatea, que era un hombre rico. Ese sepulcro no había sido usado por nadie. O sea, no era un lugar cualquiera. Era un lugar caro. Y se dispuso con los impíos en sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje. Vivirá por largos días y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. En otras traducciones dice el fruto de la aflicción de su alma, el fruto de su sufrimiento, dice el fruto de sus dolores de parto. Con la teoría nada más suficiente. Mi respeto a las mujeres. Yo con saber lo que ocurre ahí cuando dan a luz, me imagino, me doblo un dedo y estoy viendo estrellas y se me están saliendo las lágrimas, que se empiece a mover todo, que un espacio así se convierta así. No, gracias. No, un huesito nada más que se mueva, varios huesos ahí. No, gracias. No. Sin embargo, y la mayoría de mujeres después de dar luz al primer hijo, no, nunca más, que no quiero saber nada. Pasa un ratito y después están, ay, otro. ¿Y qué? Ay, enseñar. Después de ese dolor, sí, es que, ¿por qué tolerarían ese dolor? Por lo que viene después. La misma escritura le dice, por traer un al mundo pueden tolerar eso. Él soportó todo el castigo, todo el sufrimiento, porque nos vio a cada uno de nosotros. No es que solamente vio una multitud incontable, no, vio rostros, vio el fruto de la aflicción de su alma, vio el fruto de sus dolores de parto, vio todos los que íbamos a ser hechos hijos de Dios a través de su sacrificio. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Lo vale. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Y luego continúa. Regocija todo estéril la que no daba luz, levanta canción y da voces de júbilo la que nunca estuvo de parto, porque más son los hijos de la desamparada que los de la casada, ha dicho Jehová. Ensancha el sitio de tu tienda y las cortinas de tus habitaciones serán extendidas. No seas escasa, alarga tus cuerdas y refuerza tus estacas, porque te extenderás a la mano derecha y a la mano izquierda, y tu descendencia heredará naciones y habitará las ciudades asoladas. ¿Para quién creen que es esa profecía? ¿A quién le estaba hablando?
A los creyentes, a los que van a recibir. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Bueno, nosotros. De la obra de su Hijo, que fue traernos. Y luego nos empieza a decir, nosotros somos ese pueblo, que no es pueblo, con el que Él llevaría celos al Israel en la carne. Te extenderás a la mano derecha y a la mano izquierda, y tu descendencia heredará naciones y habitará ciudades asoladas. No temas, pues no serás confundida, y no te avergüences, porque no serás afrentada, sino que te olvidarás de la vergüenza de tu juventud, y de la afrenta de tu viudez no tendrás más memoria. Algo importante para poder vivir esta nueva vida en Dios. Tienes que olvidarte y tienes que dejar atrás el pasado. Como dice el salmista José, ya lo pasado, pasado. No me interesa. Ya sufrí, lloré. Todo quedó en él allí. Bueno, Pablo lo hizo de otra forma, ¿no? Una cosa hago. Dejando atrás lo pasado, prosigo hacia adelante, a la meta. Para seguir avanzando, hay que ir dejando cosas atrás. Hay que ir soltando. El enemigo es muy astuto y suele traerle a los creyentes en diferentes etapas cosas del pasado para frenarlos. Porque entonces empiezan a observar y dicen, Señor, ¿por qué permitiste que pasara eso? ¿Por qué dejaste que me traten así? ¿Por qué dejaste que actuaran de esa forma? Yo no era justo, yo era un niño, yo necesitaba esto y aquello. Porque si caes en ese juego y empiezas a tratar de corregir, de arreglar tu pasado, sí, la hermana necesita que la ministren y necesita sanidad del alma y todo. Lo que necesitas es llenarte de la palabra. Esta palabra es medicina a todo tu ser. Necesito sanar estas cosas. Llénate con la palabra. Esa es la que te va a sanar. Esa es la que va a transformarte por medio de la renovación de tu entendimiento. No temas, pues no serás confundida, y no te avergüences, porque no serás afrentada, sino que te olvidarás de la vergüenza de tu juventud y de la afrenta de tu viudez. No tendrás más memoria, porque tu marido es tu hacedor. Jehová de los ejércitos es su nombre, y tu Redentor, el Santo de Israel, Dios de toda la tierra, será llamado. Porque como a mujer abandonada y triste de espíritu, te llamó Jehová. Y como a la esposa de la juventud que es repudiada, dijo el Dios tuyo: por un breve momento te abandoné, pero te recogeré con grandes misericordias. Con un poco de ira escondí mi rostro de ti por un momento, pero con misericordia eterna tendré compasión de ti, dijo Jehová tu Redentor. Porque esto me será como en los días de Noé, cuando juré que nunca más las aguas de Noé pasarían sobre la tierra. Así he jurado que no me enojaré contra ti, ni te reñiré. Entonces, ¿de dónde me sacan algunos que Dios está molesto? Y que Dios está enojado con ellos. Y que la maldición y esto y aquello. Si Él... Las partes oscuras, de nuevo, no debemos interpretarla dejando de lado las partes claras y contundentes de la palabra. No sé ustedes, pero a mí esto me parece bastante claro y contundente. Esto será como en los días de Noé, cuando juré que nunca más las aguas de Noé pasarían sobre la tierra. Así he jurado que no me enojaré contra ti, ni te reñiré. ¿Y por qué no, hermano? Porque todo el aspecto de su justicia ya lo cumplió.
Aquí lo está diciendo. El herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. Con todo esto Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. ¿Por qué? Para ya no hacerlo con nosotros. Él cargó toda la culpa del pecado, no solo de los que cometimos antes de conocerle, sino de lo que cometeremos durante toda nuestra vida. Entonces, cuando pecas, cuando fallas, ¿qué tienes que hacer? Tengo que llorar, hermano. La verdad. O sea, si lo haces, bueno, está bien. Las lágrimas son una forma de expresar, pero no es necesario. El arrepentimiento, la palabra arrepentirse, literalmente significa dar un giro de 180 grados. Eso significa arrepentirse. Estoy yendo hacia el norte y de repente me doy cuenta, no es por acá. Me doy media vuelta y regreso en dirección opuesta. Eso significa arrepentirse. No, ¿por qué voy por allí? No, tengo que ir para allá. No es necesario. No es necesario. Si lo haces, bueno, cosa tuya, pero Dios no necesita eso. Dios lo que necesita es esa media vuelta, ese giro de 180 grados. Eso es arrepentirse. Ahora, si lo puedes hacer, normal. Si lo haces tropezándote, si lo haces en medio de lágrimas, si lo haces consciente, no importa. El caso es que corrijas. Eso es arrepentirse. Algunos confunden arrepentimiento con remordimiento y piensan que, bueno, si no lo sufren, si realmente no, pero a mí me parece que es muy frío solamente así, pero si no lloro es que realmente no lo he sentido. Es que nosotros no andamos por los sentidos. El justo no vive por lo que siente, el justo vive por fe. Y la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, y la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Entonces la fe es que si yo sé que Dios me ha dicho algo, y en algún momento hace que actúe de acuerdo a lo que sé de Dios, a lo que entiendo de Dios. Eso es arrepentirse. Hermano, usted es demasiado frío. No es que sea frío, sino es que a veces envolvemos demasiado algunas cosas que las complicamos y son más sencillas de lo que queremos pensar. Porque como mujer abandonada y triste de espíritu te llamó Jehová, y como la esposa de la juventud que es repudiada, dijo el Dios tuyo: por un breve momento te abandoné, pero te recogeré con grandes misericordias. Con un poco de ira escondí mi rostro de ti por un momento, pero con misericordia eterna tendré compasión de ti, dijo tu Redentor. Porque esto me será como en los días de Noé, cuando juré que nunca más las aguas de Noé pasarían sobre la tierra. Así he jurado que no me enojaré contra ti, ni te reñiré, porque los montes se moverán y los collados temblarán, pero no se apartará de ti mi misericordia, ni el pacto de mi paz se quebrantará. ¿Cuál será el pacto de su paz? El castigo de nuestra paz fue sobre él. Gloria a Dios en las alturas, paz en la tierra, buena voluntad de Dios para con los hombres. ¿Cuál es el pacto de su paz? Pacto que hizo con nosotros a través de Jesucristo. Entonces, si lo hemos recibido, si lo hemos aceptado, si estamos en Él, los montes se moverán, los collados temblarán, la tierra se puede estar yendo por el caño. Gracias, Padre. La tierra se puede estar yendo por el barranco, pero su promesa para con nosotros, su pacto, su alianza, sigue firme. Los collados temblarán,
pero no se apartará de ti mi misericordia. La palabra misericordia está formada por dos palabras. La palabra miseria, que es eso, miseria, y cordial, que tiene que ver con, o sea, lo que significa misericordia es que Dios es cordial con nuestra miseria. ¿Cómo pinta esto? ¿Cómo pinta el ser cordial con la miseria? Digamos que tú atiendes un lugar, eres un mesero, tienes un lugar de comida y aparece un vagabundo. Y viene oliendo, es que el tipo no entra a una ducha hace un buen rato, ¿no? Y seguramente dormirá en la calle y todo, y viene con todo ese aspecto. Entonces tú le puedes ver de manera desagradable y decir, no pases. Es que no, pero ya, espérate, ahí te voy a dar. O sea, sí, le estás dando, pero está siendo un poco brusco, si justificado o injustificadamente, no sé, pero estás haciéndole mostrar tu desagrado. Pero Dios no hace eso. Dios es cordial. Dios nos trata como si no nos viéramos, como nos estamos viendo, y por eso la gente se confunde y piensa, no se dan cuenta realmente. Hubo una parábola que Jesús contó. Dijo, había un amo que tenía dos siervos, ¿no? Y uno le debía el salario de 2 semanas, el otro le debía el salario de 1 año. Y como ninguno de los dos le podía pagar, le perdonó a ambos la deuda. Y luego pregunta y dice, ¿quién de ellos le amará más? Y el tipo responde, supongo que al que le perdonó más. Y Jesús le dijo, rectamente has juzgado. Por lo tanto, a quien mucho se le perdona, mucho ama. Pero a quien poco se le perdona, poco amor muestra. El tema es que a todos nosotros, no hay nadie a quien se le haya perdonado el salario de 2 semanas ni de 1 mes. Todos nosotros le debemos siglos a Dios. Todos nosotros tenemos una deuda impagable. Ni esforzándonos ni intentándolo podríamos pagarla. Todos nosotros. ¿Dudas? Regresa al capítulo 53. Todos nosotros nos descarriamos como oveja, cada cual se apartó por su camino. Todos nosotros somos los que tenemos la deuda grande. Lo que pasa es que algunos no son conscientes de esa deuda. Y como no son conscientes de qué tanto se les ha perdonado, porque piensan, bueno, pero yo en realidad no era tan mala persona, ¿no? O sea, no, este sí era un desgraciado, un infiel, el otro un borracho de lo peor, el otro un asesino. ¿Yo qué hacía? Por ahí a veces me enojaba, ¿no? Una que otra mentira, ¿no? Era tan mala persona, ¿no? Y entonces pensamos que en realidad Dios no nos perdonó tanto como les perdonó a otros. Y como tenemos esa idea distorsionada de qué tanto hemos sido perdonados, no mostramos el amor con la misma intensidad. Por eso es que antes de hacer nada, como lo estamos viendo ahora que estamos estudiando Romanos, lo primero que debemos entender es lo que Él hizo por nosotros. Porque mientras no tengamos claro qué tanto se nos ha perdonado, no vamos a amarlo como deberíamos. No vamos a mostrar ese amor. No vamos a volver personas religiosas, hipócritas en consecuencia, y más temprano que tarde, enemigos de Dios. Porque al volvernos religiosos, nos volveremos personas que andamos en nuestra carne. Y el andar en la carne es enemistad contra Dios. O sea, yo sé que nadie conscientemente lo desea, pero es el camino que siguen. Los montes se moverán, capítulo 54, versículo 10, los collados temblarán, pero no se apartará de ti mi misericordia, ni el pacto de mi paz se quebrantará, dijo Jehová, el que tiene misericordia de ti.
Pobrecita, fatigada, con tempestad, sin consuelo, he aquí que yo cimentaré tus piedras, sobre carbunclo y sobre zafiros te fundaré. Tus ventanas pondré de piedras preciosas, tus puertas de piedras de carbunclo y toda tu muralla de piedras preciosas. Y todos tus hijos serán enseñados por Jehová, y se multiplicará la paz de tus hijos. Con justicia serás adornada, estarás lejos de opresión, porque no temerás, y de temor, porque no se acercará a ti. Estarás lejos de opresión y estarás lejos de temor. El miedo ni siquiera se va a acercar a ti. Si alguno conspirare contra ti, lo hará sin mí. El que contra ti conspirare, delante de ti caerá. Esto se lo he dicho a muchos hermanos en diferentes ocasiones, y siempre ha sido así. En el trabajo, en los estudios, en diferentes lugares, alguien les agarró una antipatía gratuita. O sea, ni los conoce, nada, pero de frente decidió que los detestaba, que los odiaba. Y entonces estos hermanos a veces enseñados a que tienen que perdonar y tienen que ponerse esa energía, que tienen que enseñar. Sí, todo eso es correcto. Pero yo también les dije algo. Mira, hermano, a veces Dios permite que gente así se tope con nosotros simplemente porque ya les toca. Porque sí, seguro por el camino. No es la primera vez que hacen algo así, que tratan a alguien así, que son injustos, que son crueles. No. Son gente que ha vivido ya de esa forma, y llega un momento en que Dios nos pone en su camino para llevarlos a un punto de quiebre. Porque si ellos nos van a tratar como han tratado a otros, va a pasar una de dos cosas. O se arrepienten y abren su corazón y nacen de nuevo y conocen a Dios y lo reciben, o a partir de ahí empieza su caída. Pero igual no van a seguir. Su vida no va a ser la misma después de toparse con un hijo de Dios. Porque o cambian o ahí quedan. ¿Por qué dice usted eso, hermano? Porque Dios lo dice. Si alguno conspirare contra ti, lo hará sin mí. El que contra ti conspirare, delante de ti caerá. He aquí que yo hice al herrero que sopla las ascuas en el fuego y que saca la herramienta para su obra, y yo he creado al destruidor para destruir. Ninguna arma forjada contra ti prosperará, y condenarás toda lengua que se levante contra ti en juicio. Esta es la herencia de los siervos de Jehová, y su salvación de mí vendrá, dijo Jehová. No es solamente que nacemos de nuevo, no es solamente que somos perdonados, no es solamente que ya no vamos a morir, no vamos a ir al infierno. Dios siempre tiene mucho más. Y su deseo y su voluntad es todo lo que hemos estado leyendo. Es prolongar sus misericordias. Y es que llegado el momento, si alguien se pone en contra nuestra, miren, tenemos que entender algo. En Apocalipsis Él aparece como el cordero, ¿sí? Y también aparece como el león. Todos, hay una parte de la Escritura que dice que ante Él toda rodilla se doblará y toda lengua lo confesará como Señor, para gloria de Dios Padre. Lo podemos hacer durante este tiempo por decisión propia, en actitud de sumisión, rindiendo nuestra vida y nuestro corazón, abriéndonos, ¿no? Rindiéndonos ante Él, con todas nuestras imperfecciones, con todas nuestras torpezas, con todo nuestro estar como Juana la cubana, un pasito para adelante y un pasito para atrás, pero con ganas, ¿no? Con todo y eso.
pero rendirnos a Él y permitir que Él haga su obra en nosotros, o podemos esperar a estar un día delante del gran trono blanco y doblar nuestras rodillas junto con todos los que van a estar allí, y créeme que no es el lugar donde quieras estar. Porque todos los que van a estar allí, ninguno se va a salvar. Los creyentes no vamos a estar ante el gran trono blanco, los creyentes vamos al tribunal de Cristo. Vamos a un lugar diferente. Porque, hermano, ante el gran trono blanco van a ser juzgados por sus obras. En el tribunal de Cristo somos juzgados por todo lo que hayamos edificado en fe. Sobre el cimiento que es Cristo, todo lo que hayamos construido. El gran trono blanco es como una corte suprema. Allí se juzgan hechos. Se lee todo lo que la gente ha hecho. Se pasa un video ahí de toda su vida. Los creyentes no vamos a ese lugar. Los creyentes vamos al tribunal de Cristo. El tribunal de Cristo no es como una corte suprema. El tribunal de Cristo es un jurado deportivo. En un jurado deportivo no evalúan de quién eres hijo, de en qué barrio saliste, qué cosas has hecho. Evalúan en la competencia. ¿Qué hiciste? Tu salto, si fue largo, si levantaste lo que tenías que levantar, eso se evalúa. Tu desempeño en la competencia. En este caso, ¿qué es lo que se evalúa? La fe. Entonces, tu desempeño en la fe. Eso se evalúa. Porque si no, no tendría sentido, ¿no? Que Él diga que Él perdona nuestros pecados y que se olvida de ellos, pero después, más adelante, los van a poner todos ahí delante de todos. Sería contradictorio que Él diga, nunca más me acordaré, pero el día que te estemos juzgando, lo siento, pero ahí, sorry, ¿no? Pero ahí va a salir. No, pues es que no es ese el juicio al que nosotros vamos a ir. ¿Ok? Ningún arma forjada contra ti prosperará, y condenarás toda lengua que se levante contra ti en juicio. Esta es la herencia de los siervos de Jehová, y su salvación de mí vendrá, dijo Jehová. Vamos a dejarlo ahí. La próxima semana veremos acerca de su resurrección. Bendiciones.